Este bloque de Meridiano 64 va a ser con Victoria De Masi. Tenemos una comunicación con ella vía Zoom. Está presentando su nuevo libro sobre Karina Milei, la hermana del presidente. Vamos a pedirle todos los detalles de su investigación. A Victoria le podemos encontrar en el diario AR y también en Gelatina. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, un gusto. Bueno, contanos un poco sobre tu libro y qué pudiste encontrar sobre Karina Milei y los detalles. El libro se llama Karina, la hermana del jefe de la soberana, y da cuenta de la trayectoria de vida de esta mujer que hasta hace 3 años era una ciudadana más anónima y de repente la vimos en primer plano, no solo en la televisión, sino en el primer plano de esta pequeña estructura de gobierno que lidera su hermano, Javier Milei. Lo que me interesó contar es quién es esta mujer, que de repente su nombre se usa para titular en los portales de noticias, no sabíamos nada de ella. El presidente la nombra todo el tiempo, tiene un aval total del gabinete, así que el libro que salió en diciembre es un intento de respuesta a esa pregunta. Y particularmente el jefe, no la jefa como le dice Milei. A ver, ¿cómo tomás el rol de Javier Milei en Argentina y que se habla de él en muchísimos países del mundo como un tema casi diario? Sí, bueno, una de las preocupaciones de Javier Milei es que su nombre quede inscrito en la historia como el primer presidente liberal libertario del mundo, la galaxia y demás, lo que sea. Y creo que la tarea de Karina Milei en esta instancia, después de este primer año de gestión de Javier Milei, es trabajar en la proyección internacional de su hermano. Por eso vemos tantos viajes sin motivos diplomáticos, ¿no? Son viajes que aprovechan para estrechar lazos con líderes y empresarios abocados a las plataformas o al extractivismo. Así que, bueno, es lógico que en ese contexto Javier Milei se empeñe en decir que es el primer presidente liberal libertario y que su hermano esté al lado suyo trabajando en esa proyección internacional. Agregamos que acá en Córdoba la imagen de Milei es una de las más altas del país y viajes que algunos meses atrás, quizá un poquito más de un año, hubiesen criticado ellos mismos, ¿no? Perdón, no te oí la pregunta. Bueno, decía que en Córdoba Milei tiene un nivel muy alto de imagen, quizá el más alto del país, y sobre los viajes que vos estabas describiendo recién, ellos mismos los hubieran criticado porque no tenían las razones diplomáticas pertinentes. Sí, en respecto de la primera parte de tu intervención, es cierto que Córdoba es una de las provincias predilectas de no solo de Javier Milei, sino de su hermana y de otros referentes de La Libertad Avanza. De hecho, el último cierre de campaña, antes de la instancia final, antes del balotaje, fue en la ciudad de Córdoba. Es bastante significativo, es una plaza que al gobierno especialmente le interesa. Claro, sacaron el 76% de los votos. Victoria, a ver, de este silencio, ¿no? Que mantuvo siempre Karina, de no dar notas a brindar algún discurso, ¿pensás que va a ser candidata en las elecciones de este año? Sí, mira, yo el dato sobre la posibilidad de una candidatura no lo tengo. Ahora, a No, digo, partir es de lo la que vos investigación pienses. que hice, a partir de la investigación que hice, que terminó en este libro que se llama Karina, me cuesta un poco verla a ella lejos de su hermano. Y estoy hablando de la distancia física que hay entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, en el caso de que la aspiración de la hermana del presidente sea ocupar una banca. Después me parece que hay otra dificultad. Karina Milei tiene algunos reparos para hablar en público. Por supuesto me parece que es algo que se entrena, pero un poco en el Congreso no te queda otra que hablar.
En el Congreso no solo hay que hablar, hay que exponer, hay que negociar, ella sabe hacerlo, pero implicaría demasiada exposición para quien hoy es secretaria general de la presidencia. Por eso me cuesta un poco pensar en la posibilidad de que Karina Milei se postule en las elecciones de este año. Victoria, ¿le describirías como un monje negro con esto que estás diciendo, que su arte es el de negociar y no por ahí tanto el de hablar en público como lo debe de hacer en el Congreso? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de figuras, en principio porque monje negro nos remite un poco a una época de la historia que no sé cuántos años tenés, pero estoy segura de 39. que no la viviste y que yo tampoco. Entonces me parece que hacer esa conexión es por lo menos equivocado. Acordar es parte de hacer política. Tenemos un Javier Milei al que le cuesta sentarse a negociar, ponele con los gobernadores, pero tenemos a una hermana que desde el silencio se ocupa de hacer lo que su hermano no hace. No quiero dejar de consultarte, Victoria, sobre el desplazamiento, por llamarlo de alguna manera, de Ramiro Marra. Sí. Bueno, el presidente usó hace muy poco la palabra ejecutado, que es una palabra, no la quiero pasar por alto, digo, no, yo no soy vocera de La Libertad Avanza, pero me parece que en el uso y abuso del discurso violento, la palabra ejecutar respecto de alguien que fue miembro fundador de La Libertad Avanza es por lo menos fuerte. Ramiro Marra es legislador, ha ocupado la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es un bastión que le interesa especialmente a Karina Milei, porque es tierra macrista desde hace muchos años. Es interesante lo que pasó con Ramiro Marra porque al menos durante la campaña de 2023, que es la que yo cubrí de punta a punta, Marra representaba varias cosas. En principio era la sangre fresca del movimiento, era como su candidato joven. Por otro lado, ofreció espacio. La financiera de sus padres, Bull Market, fue incluso escenario de conferencias de prensa de parte de quien en ese momento era candidato, me refiero a Javier Milei. Por otro lado, Marra no solo aportó tiempo y cuerpo, que es lo que las personas interesadas en llegar al poder deben hacer en una campaña, también puso a disposición de los hermanos Milei su agenda de contactos y financiamiento para la campaña. Me dejó pensando la salida de Marra, que se veía venir por la cantidad de veces que Karina Milei lo desgastó, lo limó de la estructura. El nivel de obediencia que rige adentro del movimiento que hoy gobierna, ¿no? Porque basta que alguien ose poner en duda el programa económico o que no satisfaga, como el caso de Ramiro Marra, las necesidades. La hija de Cavallo también. Para que terminen expulsados de la estructura de gobierno. Te decía, la hija de Cavallo también. En Córdoba popularmente a esto se le llama no dejar crecer a los enanos, ¿no? Generalmente los políticos cuando ven que aparece algún competidor, lo eliminan, ¿no? Lo sacan del espacio para no tener que competir contra ellos. Te quiero preguntar también sobre Victoria Villarruel y su figura. Sí, bueno, Victoria Villarruel creo que no pasa por la guillotina de Karina porque fue la compañera de fórmula de su hermano y además porque fue elegida por el voto. O sea, acá no ganó solamente Javier Milei. Es interesante lo que pasa con la figura de la vicepresidenta, ¿no? Porque ganaron los dos. De hecho, Victoria Villarruel sostuvo durante toda la campaña dos reclamos muy reales de la sociedad, que es seguridad. No sé si tanto defensa, pero seguridad estoy segura. Entonces, bueno, mucha gente la votó porque confió en el plan de seguridad que ella propuso en la plataforma electoral con la que llega La Libertad Avanza a las presidenciales. Karina Milei nunca la quiso a Victoria Villarruel. Para ella, quien hoy es vicepresidente, es una competencia de su hermano, no es una compañera.
duda de su lealtad, cree también que tiene capital político suficiente como para hacer carrera propia y se ocupó, te diría, desde el año 2021 de barrerla, de correrla de al lado de su hermano. Cuando eran diputados, cuando tienen ese 17% que los destina a una banca a uno en el Congreso de la Nación en aquellas elecciones. Ya lo dijo el presidente Victoria Villarruel, no tiene incidencia alguna en temas que tienen que ver con el Ejecutivo y la persona que corrió a Villarruel de ese lugar no fue el presidente, sino que fue su hermana, Karina. ¿Cómo tomas que, bueno, por ejemplo, un nacido visitante de Gelatina como Guillermo Moreno siempre habla bien de Villarruel y le depara un buen futuro también? Mira, yo no lo sigo a Moreno, no es una persona que a mí me interese particularmente. ¿Por qué? Porque me parece que es un fenómeno de Twitter y que cuando vos pisás la vereda acá en Buenos Aires, yo de todas maneras estoy hablando de Buenos Aires, Sí. no pasa más que de alguna declaración polémica o algún punto de vista contracorriente. Por lo tanto, no lo sigo a Moreno, no me resulta interesante a nivel periodístico lo que él tenga para decir. Te ofrezco disculpas, pero esa pregunta no la puedo responder. Bien. Contanos con qué editorial estás trabajando, Victoria, que ya son los últimos segunditos que nos quedan. ¿Quién publicó el libro? Sí. Sí, salió por Sudamericana. Sudamericana es un sello que corresponde a Penguin Random House, que es un sello internacional. Bien. Se nos ha quedado sin tiempo este blog, pero no quiero dejar de invitarte si en algún momento venís a Córdoba, acá al piso de nuestro canal, para tener una charla de otro tema también. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos. Dale, un placer. Victoria con nosotros, que estaba presentando el libro de la hermana del presidente, de Karina Milei, El jefe, la hermana, el jefe y la soberana. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.